Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Como siempre espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les encanta tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de un amor que nos inspira, un romance que cautivó a millones, una conexión que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el destino, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, hoy vamos a analizar, a desmenuzar y a tratar de entender cómo lograron esa química increíble que hizo que su relación en la serie Love is in the Air fuera tan especial. ¿Qué fue lo que los hizo conectar de esa manera tan mágica, que nos hizo reír, llorar y suspirar con cada escena? Vamos a explorar desde sus primeros encuentros, pasando por los momentos más icónicos de la serie, hasta la evolución de su relación fuera de la pantalla. Prepárense porque este vídeo estará lleno de momentos inolvidables, análisis profundos y por supuesto mucho amor. Antes de que empecemos y como siempre me gustaría pedirles algo muy sencillo pero muy importante para mí, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos. Me encanta compartir con ustedes todo este contenido y su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que suscríbanse y sean parte de esta gran familia. Y por supuesto, no duden en darle me gusta al vídeo si les gusta el tema. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos a hablar de Kerem y Hande. La historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, al menos en lo que respecta a nuestra percepción como espectadores, comenzó en el set de Love is in the Air. Antes de la serie, ambos eran figuras reconocidas en la industria turca, cada uno con su trayectoria y sus logros. Kerem con una sólida carrera en cine y televisión, y Hande que ya había ganado popularidad con otras producciones. Pero fue en esta serie donde sus caminos se cruzaron y donde la magia comenzó a suceder. Kerem Bürsin, un actor con una presencia magnética y una versatilidad que le permite interpretar roles de lo más variados, había demostrado su talento en producciones tanto en Turquía como en Estados Unidos. Su atractivo físico combinado con su habilidad para meterse en la piel de sus personajes, ya le había ganado una base de fans sólida y fiel. Su porte, su mirada profunda y su capacidad para transmitir emociones complejas lo convertían en un actor muy prometedor. Por otro lado, Hande Erçel, una actriz con una belleza deslumbrante y un carisma innato, ya había conquistado al público con su talento y su encanto. Su capacidad para conectar con el espectador y su habilidad para interpretar personajes femeninos fuertes y decididos la habían convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Su sonrisa radiante, su elegancia natural y su profesionalismo la convertían en una figura admirada y querida. La elección de Kerem y Hande para protagonizar Love is in the Air fue sin duda un acierto. Los productores supieron ver el potencial de esta pareja y la química que emanaba de ellos. La decisión de juntarlos fue el primer paso hacia el éxito arrollador de la serie. Desde el primer momento, la chispa fue evidente. La química entre ellos era innegable, palpable, incluso a través de la pantalla. Ya en las primeras escenas, pudimos ver cómo la interacción entre Eda y Serkan, sus personajes, prometía ser algo especial. La tensión, la complicidad, las miradas, todo apuntaba a una conexión más profunda de lo que el guión exigía. Y eso, amigos, es lo que los convirtió en un fenómeno. La serie, para quienes no la conocen, narra la historia de Eda Yildiz, una joven estudiante de arquitectura que ve sus sueños truncados cuando un adinerado empresario, Serkan Bolat, le retira la beca que le permitía estudiar en Italia. Para vengarse, Eda decide fingir ser la prometida de Serkan durante un par de meses, con el fin de obtener una nueva beca. Lo que comienza como un acuerdo falso, pronto se convierte en algo mucho más complejo y emocionante. Y ahí es donde entran Kerem y Hande, dando vida a estos personajes con una naturalidad y una pasión que nos conquistó a todos. La trama, aunque en principio pueda parecer sencilla, se desarrolla con giros inesperados, momentos de comedia, drama y por supuesto, mucho romance. Eda, con su espíritu rebelde y soñador, y Serkan, con su personalidad fría y distante, crean una dinámica muy atractiva. A medida que avanza la historia, ambos personajes van evolucionando, descubriendo nuevos sentimientos y enfrentándose a desafíos que pondrán a prueba su amor. Pero, ¿cómo lograron esa química increíble? Bueno, creo que hay varios factores que contribuyeron a ello. En primer lugar, la elección del casting. Los productores supieron ver el potencial de Kerem y Hande juntos, y la verdad, no pudieron haber elegido mejor.
Ambos actores tienen un talento excepcional, una capacidad para transmitir emociones y sobre todo, una gran profesionalidad. Pero más allá del talento creo que hay algo más, una conexión especial que no se puede forzar. Otro factor importante fue la dinámica de trabajo en el set. Se rumorea, y creo que es bastante evidente, que Kerem y Ande desarrollaron una relación de amistad y confianza muy fuerte. Se apoyaban mutuamente, se reían juntos, se sentían cómodos el uno con el otro. Esta confianza se reflejaba en sus interpretaciones. Se sentían libres para experimentar, para improvisar, para dar lo mejor de sí mismos. Y esa libertad, esa complicidad, se tradujo en escenas memorables. La preparación de los actores para sus roles también fue crucial. Kerem y Ande, como buenos profesionales, se sumergieron en sus personajes, investigaron, ensayaron y se prepararon a fondo para dar vida a Eda y Serkan. Estudiaron sus motivaciones, sus miedos, sus sueños y sus anhelos. Se pusieron en la piel de sus personajes y se dejaron llevar por sus emociones. Esta dedicación y este compromiso se reflejaron en cada escena, en cada diálogo y en cada gesto. Recuerdo, por ejemplo, la escena en la que Eda y Serkan se besan por primera vez. Fue épica. La tensión acumulada durante varios episodios explotó en un beso apasionado y lleno de emoción. Y no solo el beso, sino la forma en que Kerem y Ande se miraban, la forma en que se tocaban, era pura magia. Era evidente que había algo más que un simple guión detrás de esas miradas y esos gestos. La química entre ellos era tan palpable que el espectador sentía que estaba presenciando algo real, algo auténtico. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, todo parecía indicar que había una conexión más allá de la pantalla. Era evidente que se sentían atraídos el uno por el otro, y que disfrutaban de la compañía del otro. Y qué decir de las escenas románticas, de los momentos de complicidad, de las discusiones acaloradas. Cada escena era una explosión de emociones, una montaña rusa de sentimientos que nos mantenía pegados a la pantalla. Kerem y Ande lograron crear una dinámica tan real, tan auténtica, que nos hicieron creer en su amor. Y creo que ese es el secreto de su éxito. Nos vendieron el amor y nos lo creímos. Las escenas románticas eran simplemente espectaculares. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se expresaban su amor, todo era perfecto. La complicidad entre ellos era evidente y el espectador sentía que estaba presenciando algo especial. Las discusiones acaloradas, por otro lado, también eran muy intensas. La forma en que se enfrentaban, la forma en que se gritaban, la forma en que se reconciliaban, todo era muy realista y creíble. Por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tuvo Love is in the Air en la carrera de Kerem y Ande. La serie se convirtió en un éxito internacional, catapultando a ambos actores a la fama mundial. Gracias a ella, recibieron numerosos premios y reconocimientos, y su popularidad se disparó. Pero lo más importante, creo, es que lograron tocar el corazón de millones de personas en todo el mundo. La serie rompió récords de audiencia en numerosos países y se convirtió en un fenómeno de masas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y vídeos sobre la serie. La gente se sentía identificada con los personajes, con sus problemas, con sus sueños y con sus amores. La serie generó un sentimiento de comunidad entre los fans, que se unieron para compartir sus emociones, sus opiniones y sus teorías. A medida que avanzaba la serie, la relación entre Kerem y Ande fuera de la pantalla también se fortaleció. Empezaron a compartir momentos juntos, a asistir a eventos públicos como pareja, y a demostrarse cariño abiertamente. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, y sus fans enloquecieron de alegría. Verlos juntos era como ver a Eda y Serkan viviendo su propia historia de amor en la vida real. Los paparazzi y los medios de comunicación siguieron de cerca cada paso que daban. Cada foto, cada vídeo, cada comentario, todo era analizado y comentado por sus fans y por la prensa. La expectación era máxima, y cada nueva noticia sobre ellos generaba un gran revuelo. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, generó una conexión muy fuerte con el público. Nos enamoramos de ellos, nos identificamos con sus personajes y queríamos que su amor fuera real. Y, ¿saben qué? Creo que en muchos sentidos, sí lo fue. La confirmación oficial de su relación llegó en abril de 2021, cuando fueron fotografiados besándose en las Maldivas. El mundo entero enloqueció.
Las redes sociales explotaron, y todos celebraron su amor. Fue un momento muy emocionante para sus fans, que habían estado esperando ansiosamente la confirmación de su relación. A partir de ese momento comenzaron a compartir más abiertamente su amor, publicando fotos juntos, dedicándose mensajes románticos y mostrando su cariño en público. Los fans crearon perfiles dedicados a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y noticias sobre ellos. Se organizaron eventos y campañas para mostrarles su apoyo. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y esperanza para muchos. Su relación fue seguida de cerca por los medios y por sus seguidores, quienes se deleitaban con cada nueva foto y vídeo que compartían. Eran una pareja perfecta con una conexión especial y una química innegable. Nos hacían creer en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a tu alma gemela y vivir una historia de amor de cuento de hadas. Compartían momentos cotidianos como paseos, cenas románticas, viajes y eventos sociales. Se dedicaban mensajes de amor en las redes sociales, y se mostraban su apoyo mutuo en sus carreras profesionales. Eran la pareja perfecta, y sus fans los adoraban. Por supuesto, su relación, como cualquier otra, tuvo sus altibajos. Hubo rumores de crisis, de distanciamiento y de desacuerdos. Pero a pesar de los desafíos, siempre demostraron que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Se apoyaban mutuamente, se cuidaban y demostraban que estaban comprometidos a hacer que su relación funcionara. La presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales, como en cualquier relación, pudieron haber influido en su dinámica. Sin embargo, siempre se mostraron unidos y comprometidos, luchando por mantener su amor a flote. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. En enero de 2022, se anunció su separación. La noticia fue un shock para muchos de sus fans, que habían invertido emocionalmente en su relación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y de apoyo. Pero a pesar de la decepción, la mayoría de sus fans respetaron su decisión y les desearon lo mejor. La noticia fue recibida con tristeza por sus seguidores, quienes lamentaron el fin de su historia de amor. Sin embargo, la madurez y el respeto que demostraron ambos actores ante la situación fueron admirados por todos. Los fans, aunque tristes, entendieron que la vida real no siempre es como los cuentos de hadas y que a veces las relaciones llegan a su fin. La ruptura fue, sin duda, un momento difícil para ambos. Pero también fue una oportunidad para crecer, para aprender y para seguir adelante. Kerem y Hande han demostrado ser dos personas fuertes y resilientes, que han sabido afrontar los desafíos de la vida con madurez y profesionalismo. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales. Han protagonizado nuevos proyectos, han participado en eventos públicos, y han seguido cosechando éxitos. Aunque su relación llegó a su fin, el cariño y el respeto mutuo entre ellos permanece. Y creo que eso es lo más importante. Kerem ha seguido trabajando en proyectos de cine y televisión, demostrando su versatilidad y su talento. Ha participado en eventos y campañas benéficas, y ha seguido conectado con sus fans a través de las redes sociales. Su carrera sigue en ascenso y su popularidad sigue creciendo. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo. Ha participado en campañas publicitarias, ha protagonizado nuevas series de televisión y ha seguido demostrando su talento y su belleza. Su influencia en las redes sociales sigue siendo muy fuerte y su popularidad sigue creciendo. En resumen, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue el resultado de una combinación perfecta de talento, profesionalismo, complicidad y, por supuesto, amor. Nos regalaron una historia de amor que nos conmovió, nos inspiró y nos hizo creer en el poder del destino. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un fenómeno que marcó un antes y un después en la historia de la televisión turca. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, su legado perdura en nuestros corazones. La historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor puede ser mágico, pero también efímero. Nos enseña que la vida está llena de altibajos, y que es importante aprender de cada experiencia. Nos enseña que la amistad y el respeto mutuo son fundamentales, incluso después de que una relación llega a su fin. Y sobre todo nos enseña que el amor, en todas sus formas, es algo que debemos celebrar y valorar. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel y que se hayan sentido tan emocionados como yo al recordar su historia.
Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué es lo que más les gustó de su química? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Creen que su amor fue real? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. La historia de Kerem y Ande es un testimonio del poder del amor y de la conexión humana. Nos recuerdan que aunque las relaciones pueden terminar, los recuerdos y las emociones que compartimos con las personas que amamos perduran para siempre. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para poder seguir compartiendo con ustedes contenido interesante y entretenido. Recuerden que con cada me gusta, cada comentario y cada suscripción, me motivan a seguir creando contenido que les guste y que los mantenga conectados con el mundo de las series y el cine. Muchas gracias por estar aquí hoy. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.